¿Tienen dudas? ¿A todos les llegaron las tareas que les califiqué? Sí, profesor. Pero aquellos que no les puse Sí. ningún comentario es porque está bien la tarea, ¿no? O sea, no tenía como algo que aclarar en sí. Para los demás que les llegó comentario o cualquier duda que tengan, pues es el momento para que la expresen. ¿Nadie? Bueno, ¿se me escucha? Sí. Espera, déjame quito este ruido. ¿Sigue escuchándose? Sí. Bueno. Quería preguntarle acerca primero de la tarea de la pregunta que nos dejó sobre el ligamento, ¿cierto? El Ajá. caso de ligamento. Sí. Y que me mandó un comentario que no parece que como que no me expliqué bien, así que tal vez si lo hablabas entendería un poco más cuál era mi intención y a ver si puedo aumentar mi calificación un poco en esa tarea. No, bueno, las calificaciones ya están así, a menos que vean que yo cometí un error a la hora de calificar, pues está bien. Es que esa es la Pero- cuestión, no sé si cometí error o no, porque no, usted mismo dijo que no me entendió mi Ujú. comentario, ¿no? Por Ujú. eso, tal vez si me explico bien eso. Pero Sí, le digo, pero ya no cambiaría tu calificación. pues entonces mejor solo pregunto algo de duplicación de genes. Los Ok. tres destinos, cuando se da la duplicación de un gen, los tres destinos que tiene este gen duplicado son la eliminación, el aumento de producción génica y la neo o subfuncionalización. Eh, sí, la acumulación puede tardar, puede acumularse ahí, pasar millones de años, y de acuerdo a las fuerzas evolutivas que actúen sobre él, entonces en un paso posterior la neofuncionalización. O anteriormente a eso puede haber una subfuncionalización en el momento en el que se duplica, aunque es un poco La más complicado. subfuncionalización es, la subfuncionalización es básicamente un, un gen que tiene la misma función, pero una diferente regulación génica, ¿cierto? Sí, lo podríamos expresar de esa forma y o teniendo una actividad bioquímica similar al gen ancestral. Está bien, profesor. Vale. ¿Alguien más dudas de tarea o de los temas que vamos a revisar en el examen? En el examen, la verdad es que debo decirles que les fue muy bien a casi todos. El promedio fue entre pues, casi de 9 cerrado, el promedio del grupo. Tenemos, o bueno, en ese momento teníamos veintitantos inscritos y de los cuales presentaron examen alrededor de 18 personas. Y la verdad es que sí les fue bien, ¿eh? A pesar de lo que decían que no les había dado tiempo, fueron realmente pocos los que no contestaron completo. Fueron como 3 personas o 4. De los demás, todos contestaron todo. La calificación baja estuvo por ahí del 7, un poquito por encima del 7, y hubo algunos 10 también, ¿sale? Pero el promedio, pues, en realidad fue de 9. Eso la verdad es que me dio mucho gusto. El problema del equilibrio de Hardy-Weinberg, prácticamente todos lo resolvieron bien también. En generaciones anteriores me había tocado que esa era la cuestión más complicada para el grupo, pero pues, la verdad es que ustedes lo resolvieron muy bien. En la interpretación, hubo algunas fallas por ahí, pero mínimas, pero en todo lo demás viene. En este examen, sí habrá problemas también. Va a haber un problema de mutación
que lo van a tener que pensar bien, chicos. No es nada complicado, pero sí van a necesitar echarle coco, ¿sale? Como siempre les digo, lo importante es que piensen. Así que, si tienen dudas, de una vez, Yo tenía una. a ver, dime. Según yo, el examen anterior, también vimos un poco de deriva génica, ¿no? El O, examen, no, ajá. ¿O sería desde selección natural este examen? este examen vamos a ver, la parte de mutación la tenemos que ver forzosamente porque vimos lo de teoría neutra, ¿sale? Ok. Entonces por eso lo retomamos, pero ahorita te digo exactamente qué vimos. El examen anterior fue un poco del panorama histórico, ¿no? Evidencias de la evolución, estimación de la variación, que fueron preguntas abiertas, principio de Hardy-Weinberg, que fue el problema junto con la descripción de lo que es el principio, y mutación, ¿sale? Antes del examen vimos deriva, pero ese ya no lo incluimos en el examen, a petición de ustedes, de hecho. ¿Sale? Entonces va a haber desde deriva, selección, teoría neutral, endogamia. Dentro de endogamia está lo de carga genética y equivalentes letales, que se los preguntaría tal vez como concepto, que lo hayan entendido bien. Migración, desequilibrio de ligamiento y la última fue genómica evolutiva. ¿Vale? Entonces, en genómica evolutiva, teoría neutral, prácticamente tiene que ver con mutación, ¿no? Por eso les digo, les voy a dejar un problemita ahí. Acuérdense que mutación, teoría neutral y reloj molecular son temas que forzosamente van ligados. Y ahora que vimos genómica evolutiva, pues también, ¿no? Las que llamábamos grandes mutaciones se tuvieron que ver otra vez en genómica evolutiva para entender qué implicaciones puede tener una traslocación completa, ¿no? De regiones grandes de un cromosoma a otro, o los elementos transponibles, ¿no? Que también tienen implicaciones evolutivas bien importantes. Y acuérdense que al final de cuentas todo eso es la base para el desarrollo de la biotecnología. ¿Sale? Al final de cuentas, toda la biotecnología está basada en esas regiones de ADN que se encontraron para hacer movibles ciertos elementos en el genoma. ¿Sale? Sí. Así que, ¿qué más? ¿De qué más tienen duda? ¿Habría problemas de lo que vimos creo que era de selección, ¿no? Lo de la adecuación relativa y absoluta. Sí, seguramente sí. Ok. Un problema de selección seguramente habrá. Yo no espero, bueno, más bien siempre espero que que no sea complicado, pero a veces pues, a algunas personas se les complica un poquito más que otras, ¿no? Pero no van a ser algo más difícil de lo que ya hemos hecho. ¿Sale? ¿Qué más? De alguno de los temas que les estoy mencionando, si tienen dudas, es el momento. Ajá. Ok. El error de muestreo no es que la naturaleza cometa un error como tal, ¿no? O que alguien esté cometiendo un error como tal. Es una forma que utilizamos para entender por qué hay una tendencia a que en las generaciones futuras encontremos mayor presencia de un alelo que de otro. ¿Sale? Entonces, imagínate el escenario otra vez de Hardy-Weinberg. Tú puedes tener 5 individuos de homózigo que te van a dar un fenotipo rojo, 5 individuos que te den un fenotipo verde, que también es homózigo,
y un heterózigo que sea de color amarillo, ¿sale? Que sean 10 individuos. Si todo se mantuviera bajo el principio de Hardy-Weinberg, a la siguiente generación tú esperarías que las proporciones fueran iguales, ¿no? Si tienes 20 individuos, 5 deberían ser otra vez rojos, 5 otra vez verdes y 10 amarillos, ¿sale? Pero si llega una fuerza evolutiva a actuar sobre esa población, esas proporciones van a cambiar. Cuando es por selección, ya sabemos que o se está favoreciendo a uno de los genotipos o se está castigando a uno de los genotipos más que a otros. Cuando es por endogamia, pues ya sabemos que los heterócigos van a ser menos y que los homócigos van a ser más. Si hablamos de flujo genético, pues están entrando alelos diferentes y están cambiando todas las proporciones alélicas y genotípicas. Pero si ninguna de las fuerzas evolutivas explica esta tendencia que encuentras en las siguientes generaciones, entonces algo raro está pasando, ¿no? Si tú a la siguiente generación no ves el actuar de ninguna fuerza evolutiva, pero ves que tus proporciones ahora cambian y en vez de tener 10 heterócigos, tienes 10 homócigos, ¿no? De ambos homócigos y solo 5 heterócigos o 20 homócigos de un solo alelo, entonces a eso es a lo que le vamos a llamar error de muestreo. Y tú le vas a rascar y buscar y vas a ver que no, ninguna fuerza evolutiva está actuando, no hay selección natural que esté actuando sobre esta población. El homócigo rojo no está siendo favorecido por la selección. Sin embargo, en tu siguiente generación, la mayoría de los organismos son rojos. ¿Qué cosa te lo puede explicar? Pues únicamente el azar. Por alguna razón, esos organismos dejaron mayor descendencia a la siguiente generación. Así de fácil. Y entonces eso es a lo que le vamos a llamar el error de muestreo. Que a pesar de que no hay fuerzas evolutivas actuando sobre la población, las fuerzas alélicas cambiaron. No tenemos otra forma de explicar ese cambio más que por el azar. ¿Sale? ¿Sí quedó un poquito más claro? Vale. ¿Alguien más? ¿Podría explicar lo de los genes parálogos y ortólogos? O sea, la definición de genes parálogos la tengo, creo, clara, pero la de los ortólogos no. Los ortólogos son genes homólogos y son homólogos porque comparten ancestro común, ¿sale? Pero los vas a encontrar en especies diferentes. Independientemente de que cumplan o no la misma función, identificas perfectamente que compartieron ancestro común en algún momento, ¿sale? Y los genes parálogos son aquellos que igual son genes que provienen de un ancestro común también, pero que se encuentran en la misma especie, ¿sale? Y que tienen como funciones similares, ¿no? Pueden o no tener funciones similares. Eso sí es independiente de la definición. Ah, ok. Acuérdate que cuando hay una copia, los dos genes son copias. Son copias, no una duplicación, son copias. ¿Sale? Y entonces, cuando duplicamos o cuando copiamos un gen, la función, como lo dijimos al principio, se puede mantener o si otras fuerzas evolutivas actúan sobre él, puede cambiar su función, ¿sale? En el caso de los genes parálogos, lo que se ha visto es que
forman o conforman después de mucho tiempo familias génicas, porque la función es similar, pero no es la misma, y más bien se van complementando y se van especializando. ¿Sale? En el caso de los ortólogos, cuando al menos de los casos que yo conozco, la mayoría mantiene la misma función, solo en diferentes especies. Por eso es que utilizamos los genes ortólogos para la reconstrucción filogenética. ¿Vale? Sí, creo un poco más claro. Sí, y los parálogos también se pueden utilizar para ver evolución molecular con árboles, pero va a ser propiamente una genealogía de genes. ¿Vale? Y están en la misma especie, ¿no? Están en la misma especie, por eso no te sirven para filogenias, Ok. porque te revolverían todo. No habría una resolución natural, ¿sale? No tendrías dicotomías en tu filogenia. Ok, pero tanto como los parálogos como los ortólogos, bueno, los parálogos sí pueden tener una función similar y los ortólogos de a fuerza sí tienen que tener como la misma función. No de a fuerza, pero en su mayoría sí, eso sí ocurre así. O sea, si yo Mm, comparo el citocromo B de todos los mamíferos, tiene la misma función, ¿no? En la cadena respiratoria de la mitocondria. ¿Sale? Eso es como lo más común. Pero sí puede haber alguna variante que cambie un poco la función. ok, sí, ya me quedó un poco más claro. Muchas gracias. Vale. ¿Alguien más? Yo tengo duda con los estadísticos de F de Wright. Ajá. Estos en general hacen referencia a cómo se distribuyen los alelos en una población, ¿verdad? Ajá. Y ya nada más cada uno de los estadísticos es, bueno, digo, es para ver si es entre poblaciones dentro de la población y cuál es la relación entre los alelos, ¿verdad? Ajá, exactamente. Acuérdate, yo la forma en que lo aprendí más rápido es de lo general a lo particular, ¿no? La F que te define si hay diferencias entre las poblaciones, la F que te define cómo son la diferencia entre las poblaciones y la F que te define los niveles de endogamia o de mayor o menor heterocigosis dentro de la subpoblación, dentro de los grupos. ¿Sale? Ok, sí, 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 está bien. Acuérdate, el índice de fijación es el que es la endogamia y entonces ese me va a decir si dentro de la subpoblación estoy en equilibrio o no, o si está ocurriendo algún evento endogámico. ¿Vale? Sí, sí, muchas gracias. Vale. La reviso, Aldo. Ahorita reviso otra vez y veo si falta alguien por calificar. ¿Alguien más? ¿Dudas? Pues si ahorita nadie va a preguntar, me gustaría preguntar acerca de cómo, del examen, si es que puedo. Ajá. ¿Esta vez se va a incluir ya preguntas como de opción múltiple? No, no creo. Ah, Tal vez alguna de relación, pero de relacionar columnas, pero no será de opción múltiple. está bien. ¿Alguien más, chicas, chicos? Ok. ¿Y los demás? Pues esta sesión únicamente es para esto, ¿eh? Si se quedan con dudas y en el examen les viene la misma duda que les dejé de pregunta, pues ya valió. ¿Sale? Hay que estudiar mucho lo de
la teoría neutra. Pues hay que estudiar. No, o sea, pero por ejemplo, los ejercicios o de las pruebas de Tajima y eso que vimos. O solo como para el funcionamiento, ¿no? Como para qué sirve y así. Sí, mira, en realidad como no les puse ejercicios, sería más bien, lo que sí hice énfasis es en la interpretación, ¿sale? Entonces, en eso sí podría ser que les conviniera revisar otra vez qué significa una D positiva, una D cero y una D de negativa, ¿no? Ok, sí, justo eso era lo que, como estaba pensando, ¿no? ¿Qué vendría de eso? Sí, porque, o sea, sacar la prueba en realidad no es difícil. Ya ven que les mostré, los índices ya los habíamos hecho en un principio, los índices de diversidad nucleotídica. Esos se sacan, son talachudos, sobre todo pi, es un poquito de talacha, pero al final lo sacan, es fácil. Entonces ahí nada más perderían tiempo en lo que sacan esos índices y realmente lo que importa es la interpretación. Al final de cuentas, todo lo que sean índices y cálculos son realizados ya por programas, ¿no? Entonces, pues vale la pena más bien que sepan ustedes de dónde vienen, qué datos le van a meter y cómo los van a interpretar. Si tú metes datos erróneos, el programa te va a dar un resultado. Entonces ahí es donde tiene que salir tu pericia para interpretar ese resultado, si es correcto o no, si tiene significancia o no. ¿Sale? Sí, muchas gracias. Vale, ¿alguien más? Profe, en relación al tamaño efectivo de la población, Ajá. yo pongo como la nota de que es un supuesto que sigue la idea de una población ideal. ¿En qué momento se aplica este concepto? O sea, ¿para qué nos sirve? En realidad, todo el tiempo lo aplicamos. ¿Sale? Sabemos que las poblaciones no son ideales y que no se ajustan, muchas veces no se ajustan a lo que es la definición del tamaño efectivo de la población, ¿sí? Pero nos ayuda, es un poquito como el equilibrio de Hardy-Weinberg, nos ayuda para saber o comparar si este tamaño es grande, pequeño o cómo se está comportando la población, ¿sí? Todos los cálculos que veas en libros y en artículos del tamaño efectivo de la población se basan en ese supuesto o en esa población ideal. Entonces, no tenemos otra forma de saberlo, de calcular el tamaño efectivo de la población. Esa es la verdad, más bien, que estamos cortos en eso y el único acercamiento, la única aproximación que tenemos es esa que les comenté en clase. ¿Sale? Esa es la mera verdad. Entonces, todo el tiempo la vas a aplicar ese tamaño efectivo. O sea, como un marco de referencia. Ajá, sí, o sea, cuando tú calcules tu tamaño efectivo, no, seguramente tu población no va a ser la ideal, pero vas a dar por sentado que el cálculo que hiciste se acerca a la realidad. Y lo que sí es que el tamaño efectivo de la población, acuérdate que está ligado a la diversidad genética. Entonces, pues sí, tienes un acercamiento porque la diversidad genética sí la puedes calcular. ¿Vale? Ok, sí, muchas gracias. Bueno, Yo tengo una pregunta. a ver. En la clase de endogamia Ajá. había mencionado que la endogamia no era como tal una fuerza evolutiva, porque no, bueno, o sea, sí causaba cambios en las frecuencias alélicas, bueno, en las frecuencias Ajá. genotípicas, pero me mencionó que no, ajá, por lo mismo no era un problema para las poblaciones hasta que estaba relacionada con la selección natural. Entonces,
cuando la endogamia está relacionada con la selección natural, ¿ya se le considera una fuerza evolutiva o sigue sin ser? Cuando la endogamia está relacionada con la selección natural, sigue sin considerarse una fuerza evolutiva para muchos autores, pero depende cómo se dé la relación con la selección natural. El efecto que provoca sí puede ser mencionado de una forma distinta. Por ejemplo, si la endogamia se junta con la selección natural y empieza a decaer la adecuación de la población, entonces lo conocemos como depresión por endogamia. ¿Sale? Cuando se empiezan a expresar alelos deleterios, la población empieza a decrecer en su adecuación. Es decir, que el promedio de individuos o muchos individuos de la población no están dejando descendencia a la siguiente generación o no la están dejando con la misma cantidad que lo dejaban anteriormente. En ese momento vas a conocer el efecto como el efecto de depresión por endogamia. ¿Sale? Cuando pasa lo contrario, que la selección favorece a los alelos que se están expresando porque ha habido mucha endogamia en la población, no tiene un término como tal, pero lo que sabemos es que ocurre una expansión demográfica. Empiezan a crecer a pasos agigantados las poblaciones. ¿Vale? Sí, gracias. ¿Conocen el ejemplo de los hipopótamos que están en Colombia? Creo que sí lo platicamos, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Me parece que no lo comentamos, pero digo, yo sí estoy familiarizado con el ejemplo. A ver, si quieres, puedes explicarnos un poquito. Bueno, hasta donde tengo entendido, digo, obviamente sabemos que los hipopótamos no son organismos nativos de América. Lo que pasa es que, si no me equivoco, fue Escobar el que los metió porque quería tener hipopótamo. Ajá. Y ahorita me parece que tienen un problema de sobrepoblación, porque obviamente no tiene, bueno, de por sí no es que tengan depredadores naturales como tal, ¿verdad? Pero menos en Colombia. Entonces, pues ahorita me parece que hay un problema importante porque pues hay una cantidad muy grande de hipopótamos, pero realmente, pues supongo que fue por endogamia, porque pues, no es que puedan llevar muchos hipopótamos de una vez a Colombia, ¿verdad? Ajá, exactamente. Llevaron unos poquitos, nada más para que estuvieran en el zoológico personal de Pablo Escobar, y cuando mataron a Pablo Escobar, nadie se hizo cargo del zoológico, solamente algunos animales fueron trasladados y los hipopótamos dijeron, bueno, pues ahí se van a morir en el río y ya no pasa nada, y pues sí pasó. Efectivamente, la población se expandió de manera repentina, al grado tal que ya se considera una especie invasora, ¿no? Entonces, tendrían que ir sacando los hipopótamos e irlos colocando en zoológicos o no sé, algo así. Pero ahí en ese punto en donde empezaron a crecer, ya son un problema, ¿sale? Y todo surgió a partir de unos cuantos individuos. Entonces fue por endogamia, pero tuvieron la suerte de que los alelos que se expresaban no eran alelos deleterios, sino al contrario, en esa parte, en esa zona, eran favorecidos por la selección. Y entonces, pues, creció la población. ¿Sale? Esa sería la forma en que podríamos interpretar a la endogamia, que sí tiene relevancia evolutiva, ¿no? En las poblaciones, ecológica y evolutiva, pero que como no cambia las frecuencias alélicas, muchos autores no la consideran fuerza evolutiva, pero sí es parte de los supuestos del equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Sale? ¿Alguien más? ¿Otra duda? Profesor, Sí. son 4 exámenes en total, ¿cierto?
Ajá, Solo quería aclarar eso. ok. ¿Alguien más? ¿Otra duda de temas del curso? Por mi parte, no. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿O ya cerramos la sesión? Pues por el momento no, profesor. Igual tampoco, profe. Ok. Entonces, ¿cerramos la sesión? Yo no Sí, tengo yo estoy de problema. acuerdo. Ok. Sí. Bueno, chicos, pues entonces estudien. Y háganme sentir orgulloso como en el primer examen. La verdad es que les fue muy bien. ¿Sale? Sí, profe. Vale. Sale, chicas, chicos. Entonces, descansen. Gracias por